Buen día, hoy les voy a explicar los criterios básicos para elegir una prueba estadística. Entonces, es importante recordar inicialmente qué es la estadística. Es un estudio de métodos y procedimientos para recoger e inferir, analizar, partiendo de la toma de datos. Se dividen en dos, en estadística descriptiva e estadística inferencial. En la estadística descriptiva, básicamente lo que se hace es analizar, organizar para presentar los datos de manera informativa para la toma de decisiones. Mientras que en la inferencial infiere o estima las leyes de una población partiendo de una muestra. Los criterios para la selección se deben tener en cuenta cuatro, los cuales son el tipo de investigación, el propósito de la investigación, la escala de las variables y la distribución de las variables. Entonces, los tipos de estudio, hay dos, transversales y longitudinales. Los transversales es que se hace un estudio instantáneo en un periodo concreto. Mientras que los longitudinales es un estudio que se hace al mismo grupo de una manera repetida a lo largo de un periodo de tiempo. Los estudios transversales tienden a ser más económicos para las empresas y los investigadores, debido a que son en periodos más cortos y no requieren de tanta observación y seguimiento como en los longitudinales. También es importante recordar que hay dos tipos de muestras, tanto las relacionadas como las independientes. Relacionadas o dependientes, también se podría decir, que dependen de un mismo conjunto de elementos, mientras que independientes son las mediciones relacionadas en dos conjuntos de elementos distintos. Las muestras relacionadas como las independientes pueden ser de un grupo, dos grupos o más de dos grupos. También es importante recordar que hay diferentes tipos de variables, pero ¿una variable qué es? Una variable es un rasgo o característica de los elementos de la población o muestra. Las variables se dividen en cualitativas, que también son denominadas por atributos, que miden la cualidad o característica resultado de un proceso de conteo. Básicamente es aquella variable que no es medible. Por ejemplo, el sexo, el color, el grado de institución. A su vez, esta variable cualitativa se divide en dos escalas de medición, nominal y ordinal. La nominal hace referencia a son mutuamente excluyentes y exhaustivos, no establecen un orden, mientras que los ordinales sí establecen un orden. Por ejemplo, el nominal podría ser el color, la raza o el sexo, mientras que el ordinal podría ser una escala de bueno, regular y malo. También encontramos tipo de variables cuantitativas, que miden una cantidad o característica de modo continuo. La variable cuantitativa se divide en intervalo y de razón. También podemos encontrar la escala de medición nominal, tanto dicotómica como politómica. La dicotómica es que pueden adoptar dos valores, no hay una tercera opción. Por ejemplo, hombre-mujer, éxito o fracaso. Mientras que la politómica puede adoptar adoptar tres o más valores. Por ejemplo, profesionales, matemáticos, químicos, físicos o el color de la ropa, azul, verde, roja, etc. También encontramos que hay grupos de pruebas, como las pruebas paramétricas y el grupo de pruebas no paramétricas o de distribución libre. El grupo de pruebas paramétricas son una herramienta estadística que se utiliza para el análisis de los factores de la población. Esta muestra debe cumplir ciertos requisitos, como el tamaño, ya que mientras más grande sea, más exacto será el cálculo. Requiere
básicamente variables cuantitativas y que los datos tengan una distribución normal. En el grupo de pruebas paramétricas se pueden hacer pruebas como la ANOVA, la Ten-Students para una muestra, para muestras independientes o muestras relacionadas. Algunas ventajas que posee este grupo de pruebas paramétricas son que son más eficientes, son perceptibles a las características de la información obtenida, los errores son muy poco probables y los cálculos probabilísticos son muy exactos. Y las desventajas es que los cálculos son difíciles de realizar y los datos que se pueden observar son limitados. Y el grupo de pruebas no paramétricas es una serie de pruebas estadísticas que tienen en común la ausencia de asunciones acerca de la ley de probabilidad que exige la población de la que ha sido extraída la muestra. Requiere variables cualitativas y una distribución libre, es decir, no es necesariamente que los datos tengan una distribución normal, puede ser cualquiera. Se requiere que sean variables cualitativas. Los tipos de pruebas que se puedan realizar aquí son pruebas de signos de una muestra, pruebas de rangos con signos de Wilkinson, pruebas de Whitney, de Kruskal y de Friedman. Las ventajas es que pueden utilizarse en diferentes situaciones, ya que no deben de cumplir con parámetros estrictos. Generalmente sus métodos son más sencillos, lo que hace más fácil entender. Se pueden aplicar en datos no numéricos, facilita la obtención de información particular más importante y adecuada para el proceso de investigación. Y las desventajas son la distribución varía, lo que complica seleccionar la elección correcta. Los formatos de aplicación son diferentes y provoca confusión. Es posible que se pierda información porque los datos recolectados se conviertan en información cualitativa. Y es posible que se necesite tener fuentes y un respaldo con más peso. Una de las tablas que nos puede servir mucho para utilizar, para identificar qué tipo de gráfico se debe utilizar es esta, donde nos indica el tipo de estudio, el número de muestras, si es de un grupo, dos grupos o más de dos grupos, si son pruebas no paramétricas, si son de variables nominales o ordinal, o si es de intervalo o de razón. Lo mismo aquí, solo que en esta ya el tipo de estudio es longitudinal.